Bien, espero que se encuentren bien. Ya con esta presentación se está dando término a todos los contenidos ofrecidos en el sílabus y que hacen referencia a las distintas afecciones que se han visto en el semestre en nuestra asignatura de Clínica Animales Mayores. Y esta parte de afecciones musculoesqueléticas del equino, parte 2, va a hacer referencia principalmente a algunas lesiones de tejidos blandos, ¿ya? A modo de introducción, ¿cierto? Y como aspectos generales, siempre es bueno recordar un poco la anatomía. Eh, Comentar también que lo que estamos viendo en esta asignatura hace referencia principalmente a condiciones clínicas. La parte imagenológica se ve en paralelo en imagenología, ¿cierto? Yo estoy consciente de las cosas que se están viendo, por lo tanto se complementan, tanto lo que están viendo en radiología y lo que se le han entregado o lo que se le han enseñado también con respecto al abordaje ultrasonográfico, ¿cierto? Pero acá se van a hablar en forma generalidades, ¿cierto? Dando o entendiéndose que ya hay cosas que ustedes dominan con respecto al diagnóstico por imágenes. Sin embargo, siempre es bueno recordar algunas cosas. Y a modo de introducción, mencionarles todo el componente de tejidos blandos que existe en el caballo a nivel del carpo hacia distal y a nivel del tarso hacia distal. Tenemos un montón de estructuras que hacen referencias a tendones, flexores o la cara palmar y plantar de los miembros del equino y extensores o la zona dorsal, ¿cierto? Tanto en miembros anteriores como posteriores. Recuerden que el tendón más superficial corresponde al tendón flexor digital superficial, después continúa el tendón flexor digital profundo. Al profundo se le une a nivel de la mitad de la caña aproximadamente el check ligament inferior, y existe un ligamento que corresponde al check ligament superior que se une sobre el carpo al tendón flexor digital superficial. Entonces, en los miembros anteriores nos encontramos con dos check, un check ligament superior que se une sobre el carpo al tendón flexor digital superficial y que puede ser una alternativa quirúrgica cuando nos encontramos con tendinitis en el superficial, y un check inferior que se une al tendón flexor digital profundo a nivel aproximadamente de la mitad de la caña. ¿Ya? Posteriormente y un poco más profundo, nos encontramos con el ligamento suspensor, o antiguamente llamado ligamento interóseo. Ahora, el ligamento interóseo es bueno definirlo y ser detallado a qué nos referimos, porque existen tres ligamentos interóseos. El interóseo medio, que hace referencia al ligamento suspensor propiamente tal, y es mejor mencionarlo como ligamento suspensor, y un interóseo que está unido entre los rudimentarios y el interóseo medio. Por lo tanto, vamos a tener también un interóseo lateral y uno medial, porque está justamente ubicado entre los huesos. Sin embargo, esa es una nomenclatura un poco antigua y es mejor, y actualmente lo van a encontrar de esta forma, mencionarlo como ligamento suspensor, ¿ya? Ligamento suspensor del nudillo, que como su nombre bien lo dice, evita la hiperextensión del nudo y hace que el nudo se desplace hacia dorsal. Bajo el nudo nos encontramos con distintos tejidos, estructuras que forman parte de ligamentos tanto colaterales, los sesamoideos proximales y también ligamentos intersesamoideos distales. Y todo el aparato podotroclear que se mencionó en la cátedra anterior, ¿ya? Pero es importante tener en consideración toda la anatomía y las distintas estructuras que afectan el aparato musculoesquelético del caballo para poder realizar un correcto diagnóstico. Independiente de los tejidos perdón, de los tendones y ligamentos que existen a nivel de la zona distal del carpo y del tarso, también nos encontramos con algunas estructuras que son las vainas tendíneas. Estas vainas son una especie de protección para los tendones
que en su interior tiene líquido sinovial y que permite una mejor lubricación y deslizamiento de los tendones. Entonces, siempre es importante diferenciar y distinguir la inflamación de un tendón propiamente tal y la inflamación de un tendón con distensión y afección de su vaina. Ahí tenemos diagnóstico completamente distinto que lo vamos a mencionar más adelante. Y en esta imagen se pueden describir bastante bien las distintas vainas que participan y conforman la articulación del carpo, ¿cierto? Y la vaina digital que se encuentra a nivel de la mitad de la caña hacia la parte distal de la cuartilla. Recordad que el ligamento suspensor tiene un cuerpo, un origen y una inserción, y sus ramas distales se insertan en la cara baxial de los sesamoides proximales. El día de hoy vamos a ver las siguientes patologías: tendinitis y o tenosinovitis. Ya se habló un poco la diferencia, cuando diferenciamos una de otra. Algunos trastornos musculares, la desmitis del ligamento suspensor, se hace, y cada vez que hablamos de una inflamación de un ligamento nos referimos a desmitis, deformaciones flexurales en potrillos y fijación patelar. La tendinitis es una inflamación exclusiva del tendón, y diferenciarla de una tenosinovitis, que es inflamación del tendón y además distensión de la vaina correspondiente. Podemos hablar de una tenosinovitis de la vaina digital, donde por un lado está comprometido el tendón y además nos vamos a encontrar con bastante fusión sinovial, ¿cierto?, en la vaina sinovial. Sin embargo, cuando hablamos de una tendinitis, hacemos referencia solamente a inflamación de un tendón en específico. Lo más frecuente, y sobre todo en el caballo de carrera, es la lesión del tendón flexor digital superficial, que presenta una claudicación mucho más marcada, no así la del tendón flexor digital profundo, y que tiene un pronóstico un poco más desfavorable. Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de un tendón en específico, el proceso de reparación, ¿cierto?, es igual a todo tipo de tejidos. Y nos vamos a encontrar básicamente con tres fases, que corresponde a la fase, dentro de toda esta cicatrización del tejido, que corresponde a la fase inflamatoria, que son las primeras semanas post-injuria, la fase de reparación tisular, y finalmente la fase de cicatrización o de remodelación del tejido. Y en este gráfico podemos observar todo el tiempo que demora, ¿cierto?, prácticamente un año, para que un tendón o un tejido en específico logre recuperarse. Por un lado, nos encontramos con una fase inflamatoria que va a ser los primeros 5 o 7 días, donde hay mediadores inflamatorios actuando frente a la injuria, hay aumento de la irrigación de la zona, hay signos de inflamación, van a encontrar calor, dolor, pérdida de función de algunas estructuras, ¿cierto? Y es la zona donde ustedes deben destinar la terapia antiinflamatoria cuando se originan estas afecciones. Nos encontramos después con una fase de proliferación, ¿cierto?, o de reparación tisular, que va a durar aproximadamente unas 2 o 3 semanas post la fase inflamatoria, y esta fase busca aumentar la vascularización de la zona por medio de la angiogénesis y formación de vasos nuevos, e ir remodelando las fibras por medio de los fibroblastos, para generar tejido nuevo, un tejido de granulación. Finalmente nos encontramos con una fase de remodelación, y donde ocurren fenómenos donde el tendón que se está reparando, que si bien tiene una composición de un colágeno tipo 3, que tiene una menor capacidad tensil, con el paso del tiempo vuelve a transformarse al tendón tipo 1, que es lo más similar al original. Entonces,
Cuando el tendón se está remodelando y se está reparando, la capacidad tensil y la reparación de ese tejido no es de la mejor calidad por las características del tendón que se ha remodelado. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, este tendón vuelve a un colágeno tipo 1 y es ahí donde el colágeno tiene mayor capacidad de resistencia y de tensión. El colágeno tipo 3, lamentablemente, es un colágeno de transición que tiene una menor capacidad tensil y elástica y suele lesionarse cuando existen traumas y orígenes de algún tipo de tendinitis. Es importante mencionar que para que el tendón, una vez lesionado, se recupere y vuelva a ser lo más similar al original, debe pasar bastante tiempo y se describen aproximadamente unos 8 meses para que haya una correcta cicatrización y reparación del tejido, ¿cierto? Y bajo este contexto entendemos que no muchos propietarios y no muchos personas que se dedican al caballo en trabajo son capaces de esperar estos 8 meses para una pronta recuperación. Y ahí está justamente la causa por qué muchas tendinitis se transforman en crónicas, porque hay mucha recidiva y los tendones se vuelven a lesionar. Bien, los factores predisponentes para que ocurran lesiones en algún tendón en específico son principalmente la conformación de algunos dígitos del caballo. Estoy hablando de cuartillas muy largas y débiles, donde el entrenamiento muchas veces puede ser mayor a la adaptación que tiene ese caballo al ejercicio, donde muchas veces son exigidos a trabajos de alta velocidad, generando un mayor estrés y una mayor hiperextensión de los tendones. Pueden estar asociados también a fatiga muscular por el training y la exigencia, malos herrajes y la conformación propiamente del dígito, caballos que presenten el eje podofalángico quebrado, o que son muy largos de pinza y bajo de talones, obviamente están generando un mayor estrés en el tendón. Las condiciones ambientales de las pistas también pueden jugar en contra y ser un factor predisponente para el desarrollo de tendinitis. El tamaño del caballo asociado también a su jinete y a sus aperos, y la conformación inherente de sus cascos. Y finalmente, algunos vendajes mal ajustados que también pueden llegar a generar lesión. Los signos clínicos son básicamente son signos de inflamación, y no solamente en el tendón, sino que también en los tejidos peritendinosos. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar un aumento de volumen a la observación, calor y insensibilidad a la palpación de cierta estructura determinada, y a la observación también nos va a llamar la atención, sobre todo cuando son lesiones en el tendón flexor digital superficial, su perfil convexo, ¿cierto? Que muchas veces también puede estar acompañado con distensión de la vaina sinovial. En el caso del tendón flexor digital profundo, la claudicación es mucho más leve, no así en el tendón flexor digital superficial, donde hay un grado de claudicación mucho más severo. Y muchas veces cuando hay lesiones en el profundo, además presenta distensión de la vaina digital. Ahora, las características y las lesiones normalmente son unilaterales, ¿ya? Porque siempre hay un miembro mucho más exigido que el otro. En la imagen podemos ver cómo hay un aumento de volumen en la zona metacarpiana izquierda, y cuando realizamos un corte de un tendón, de una muestra anatómica, ¿cierto? Podemos encontrar cómo hay hematomas y signos de hemorragia en ese tendón, que a la ecografía se van a ver de carácter hipoecoico, al igual que la detección del edema intralesional. Entonces, siempre que hay un desgarro de una fibra tendínea, nos vamos a encontrar con hemorragia o edema, ¿cierto? Que se va a observar en la ecografía de carácter hipoecoico. Y eso hace sugerencia de una lesión aguda con las características y la ecogenicidad del tejido. El diagnóstico suele ser relativamente simple. Es importante realizar un correcto examen clínico y un correcto examen de aparato locomotor,
Y siempre va a ser una gran ayuda para poder evaluar el daño del tendón y la severidad y por lo tanto el pronóstico por medio de una ecografía diagnóstica. Las ecografías, por un lado, nos van a indicar también la evolución y cómo el tejido va cambiando a medida que va pasando el tiempo y se va dirigiendo un tratamiento. La resonancia magnética es una técnica que en este momento la encontramos en Chile, se puede realizar en caballos y muchas veces también nos va a ayudar para detectar algunas lesiones en tejidos blandos que no han podido ser percibidos ni con la clínica ni con la ultrasonografía. Ustedes pueden observar que se observa ahí una estructura, un corte longitudinal y se ven distintas zonas hemorrágicas que al realizar la ecografía se van a ver de carácter hipoecoico, al igual que al observar el edema inflamatorio. Aquí tenemos un caso de un caballo con una tendinitis en el tendón flexor digital superficial, con aumento de volumen, con sensibilidad a la palpación, y cuando se hace la ecografía se puede observar tanto al corte transversal como longitudinal zonas anecoicas o hipoecoicas que son compatibles con la hemorragia tendínea o con el edema inflamatorio. El tratamiento de la tendinitis es bastante paliativo. Siempre es importante realizar un estudio ecográfico de la zona para tener un diagnóstico certero. El tratamiento va enfocado netamente al control del episodio inflamatorio agudo, con AINES, con tratamiento tópico, con reposo, que es fundamental. Y el tratamiento tópico hace referencia principalmente al frío en la primera fase inflamatoria, distintos tipos de cataplasmas y barros antiflogísticos, y algún vendaje de sostén para apoyar y darle un poco más de sostén al tendón el tiempo que está con el reposo correspondiente. Con respecto al tratamiento tópico, se suele utilizar bastante el dimetilsulfóxido, el DMSO, que es un potente antiinflamatorio, y eso acompañado de un buen manejo local puede favorecer bastante la evolución. Recuerden que los AINES ustedes lo van a dirigir específicamente en la fase inflamatoria y no en una fase de reparación o de cicatrización, porque no va a tener mucho sentido administrar un AINES cuando no hay una condición inflamatoria. El reposo es fundamental, sin embargo, se deben también dirigir un programa de trabajo gradual y una reanudación controlada de la actividad justamente para que no hayan adherencias y para que de alguna forma el tendón, que sí tiene una capacidad tensil, a diferencia del ligamento, comience a generar un mayor grado de elasticidad. Pero siempre este trabajo es gradual y las primeras semanas debe haber un reposo absoluto. Algunas opciones también a modo de tratamiento en la fisioterapia. Cuando esta se puede realizar en forma continua es una gran ayuda, ¿cierto? Ya sea la hidroterapia, el calor en la zona, el ultrasonido terapéutico, etcétera, la electroanalgesia, etcétera. Y la medicina regenerativa también ha tenido muy buenos resultados a nivel de tejidos blandos, específicamente el plasma rico en plaquetas. Dentro de las técnicas terapéuticas también se describen las cirugías, principalmente el splitting, que es una técnica donde uno hace algunas incisiones en el tendón para favorecer la vascularización y la reparación. Y por otro lado, las desmotomías, pensando en una desmotomía del check superior, cuando la tendinitis es en el superficial, y una desmotomía del check inferior cuando la tendinitis es en el tendón flexor digital profundo. Sin embargo, el tratamiento suele ser paliativo, local y enfocado principalmente en el diagnóstico clínico e imagenológico. El pronóstico va a depender principalmente del respeto a las indicaciones terapéuticas. Si usted indica que el caballo tiene que estar 6 meses de reposo y ya el caballo está mejor a los 4 y empieza a trabajar, probablemente se vuelva a lesionar y no teniendo un buen pronóstico deportivo, ya que efectivamente puede volver a lesionarse. Entonces,
va a depender de la gravedad de la lesión y también del tipo de actividad y de exigencia deportiva. En el caso de los caballos de carrera, que son lesiones bastante frecuentes, el pronóstico un poco más reservado, y principalmente porque a veces no se respetan los tiempos correctos de recuperación, y eso hace que el tendón se vuelva a lesionar, generando recidivas. Ahora, se indica también dentro del tratamiento la administración de corticoides intralesionales, pero el corticoide lo que hace es controlar la inflamación, sin embargo, no favorece una buena reparación y una buena cicatrización. Por lo tanto, es muy probable que ese tendón se vuelva a lesionar. Se describe que el 58% de los caballos de carrera vuelven a correr después de lesiones graves, el 66% con lesiones moderadas y cerca del 64% con lesiones leves. Pero eso va a depender un poco de los tiempos de recuperación y de los manejos que se han hecho después del diagnóstico de esa afección. Con respecto a los trastornos musculares, son lesiones bastante frecuentes en el caballo de deporte, donde constantemente está con un training, un trabajo, y sobre todo expresado cuando hay o no existe un buen manejo alimenticio, sobre todo cuando hay una sobrecarga de grano y el caballo no está en trabajo, y va a generar signos clínicos bastante inespecíficos. Nos podemos encontrar con contracciones musculares o con ya desgarros musculares, que son condiciones un poco más severas y que se deben diagnosticar por medio de la ecografía. Las causas pueden ser de carácter físicas o metabólicas. Las causas físicas a su vez se pueden subdividir en mecánicas y térmicas. Las mecánicas están particularmente asociadas con el daño muscular. Son las contracciones excéntricas del músculo, mientras que las térmicas se refieren al incremento de la temperatura intramuscular como consecuencia de un elevado consumo de oxígeno. Las causas metabólicas están asociadas principalmente a la contracción luego de un ejercicio prolongado y ha sido atribuida a la fatiga metabólica. Y nos encontramos principalmente por condiciones de anaerobiosis, donde existe un desgaste o hay una metabolización anaeróbica de la glucosa, con una menor producción de ATP y una mayor producción de ácido láctico. Los daños musculares en el caballo deportista son bastante frecuentes, muchas veces son subdiagnosticadas y se pueden volver crónicas, y nos encontramos con distintas alteraciones musculares y condiciones mucho más severas, como la rhabdomiólisis del ejercicio o simplemente el síndrome del caballo exhausto, donde ya son condiciones que están afectando distintos sistemas o la severidad del daño. Y la vamos a diagnosticar principalmente por medio de una ecografía, donde vamos a encontrar ruptura fibrilar de la musculatura, y al igual que el tendón, vamos a encontrar con zonas anecoicas que son compatibles con hemorragia o edema inflamatorio. Y es fundamental también para llegar a un correcto diagnóstico y saber la severidad de algunos daños musculares, principalmente contracciones, ¿cierto? La medición de la actividad enzimática, los enzimogramas. Y vamos a evaluar principalmente la actividad enzimática de CK, la creatinquinasa, la AST y lactato deshidrogenasa, que hace referencia a la adaptación que tiene el caballo al ejercicio. Se describen también las biopsias musculares, pero estas son principalmente para diagnosticar algunos cuadros de rhabdomiólisis por acumulación de lipopolisacáridos, y que se da principalmente en algunas razas de tiro. El análisis de orina, ¿cierto?, también es una alternativa para ver si existe una pigmenturia a consecuencia del daño muscular, y puede estar además generando un daño renal secundario producto de la injuria muscular.
Estas son condiciones bastante frecuentes, la rhabdomiólisis del ejercicio, que es una patología que se ve en medicina, por todas las consecuencias sistémicas que puede generar la depresión de agua, la inestabilidad también y la pérdida hidroelectrolítica, que sin duda está faltando de alguna forma el correcto funcionamiento contráctil del músculo, y de alguna forma otros sistemas dañados a consecuencia, como el riñón, producto de la mioglobina. La mioglobinuria hace genera esta tinción en la orina, esta pigmenturia, que es sumamente nefrotóxica, y a medida que hay mayor daño muscular, es muy probable que exista un mayor daño renal, producto de la liberación de mioglobina. El tratamiento de estas miopatías, ¿cierto? Obviamente va a depender un poco del daño, de la severidad del daño, y eso requiere un buen diagnóstico, ya sea con la clínica y con las enzimas musculares, pero va enfocado principalmente al manejo del dolor con distintos AINES, como la fenilbutazona, el fluniximab-glumine y el ketoprofeno. El ketoprofeno está mucho más indicado en potrillos porque tiene un menor carácter ulcerogénico, y el tratamiento es bastante paliativo. Se va a controlar el calor y los signos de inflamación por medio de frío en la zona, crioterapia, ducha de agua fría, tratamiento local con dimetilsulfóxido, que es un potente antiinflamatorio, reposo, que es fundamental, y aquí podemos repetir la misma curva que se mencionó en unas diapos anteriores, donde hay una fase inflamatoria, después hay una fase de reparación y de formación de tejido de granulación, y finalmente el de cicatrización. Y también en estas condiciones, en estos casos donde hay una condición inflamatoria, actúa muy bien la medicina regenerativa, principalmente el plasma rico en plaquetas. Importante, el reposo correspondiente dependiendo de la severidad de la lesión, y realizar ecografías seriadas para ir evaluando la evolución en base a algunos exámenes de sangre también en forma comparativa. Recordar que la CK es una enzima que acusa daño muscular, sin embargo acusa condiciones principalmente de carácter agudas, porque aumenta su actividad y disminuye rápidamente, no así la AST, que es una enzima que puede perdurar mucho más en el tiempo y indica un mayor grado de cronicidad. Otra afección que es bastante frecuente corresponde a la dermitis del ligamento suspensor. El ligamento suspensor, ¿cierto?, es una estructura, o antiguamente llamado ligamento interóseo, que está pegada al tercer metacarpiano, entre el segundo y el cuarto, la zona palmar de la caña, y se origina en la base del tercer metacarpiano, y se inserta en la cara abaxial de los sesamoides proximales. Ahí tenemos, van a salir dos ramas extensoras que se van a insertar finalmente entre la primera y la segunda falange por dorsal. El ligamento suspensor, como bien dice su nombre, evita o suspende el nudo, evitando la hiperextensión del nudillo. Y tiene un origen, un cuerpo y una zona de inserción, que es la parte más distal, y es una lesión bastante frecuente, sobre todo en el origen, en algunos caballos de salto y adiestramiento, tanto en miembros anteriores como posteriores. Cuando la lesión es en la parte proximal del ligamento, generalmente se inicia con una claudicación sutil o de carácter intermitente. Y cuando la lesión es en el cuerpo o en la inserción, la claudicación puede ser mucho más evidente, respondiendo favorablemente a las flexiones pasivas y o activas. Aquí ustedes pueden observar cómo un caballo de carrera, sobre todo cuando esto no está acompañado con un buen herraje o una buena conformación del dígito, hacemos referencia principalmente a caballos sentados o muy largos de pinza y muy sentados de nudo, donde hay un mayor estrés en todo el aparato suspensor del nudo, generando una hiperextensión de este nudillo y siendo un factor predisponente para su lesión.
Los signos clínicos son en base a signos de inflamación, aumento de tamaño, tanto en su origen, cuerpo o en su inserción. Va a presentar una claudicación que va a depender del grado de la lesión del ligamento suspensor. Y normalmente el caballo trata de apoyar con la pinza y levantar los talones para no generar fuerza en la zona más sensible. Algunos síntomas son similares también a una tenosinovitis, porque también hay bastante distensión y aumento de volumen, pero nos vamos a encontrar con mucha sensibilidad a la palpación de ese ligamento, tanto en su cuerpo, origen y en su inserción, y obviamente una respuesta positiva después de la flexión forzada. En casos mucho más crónicos, ya tenemos otro tejido cicatricial, que es el tejido de fibrosis, nos vamos a encontrar donde que el ligamento pierde ya su capacidad de extensión, y nos encontramos con caballos que al trote presentan una disminución en el descenso del nudillo producto de esta fibrosis del ligamento suspensor. El diagnóstico va a ser por medio de la palpación de la zona anatómica correcta. Sin embargo, el examen complementario confirmatorio corresponde a la ecografía. Ahí podemos observar a mano derecha que tenemos una imagen a un corte transversal y longitudinal, y las flechas están indicando justamente una afección del ligamento suspensor con zonas anecoicas que son compatibles con hemorragia o con edema inflamatorio, tanto en el corte transversal como longitudinal. En la imagen izquierda tenemos cómo el ligamento suspensor se está insertando en la cara abaxial del sesamoide, y además hay una irregularidad en el hueso que hace sugerencia que además de la inflamación en la inserción del ligamento, nos encontramos con una dermitis de carácter avulsiva. Por lo tanto, la radiografía muchas veces también nos van a dar información de la condición en la que se encuentra ese nudillo, vista un estudio completo, ambas oblicuas, una vista lateromedial y una anteroposterior, para saber si la inflamación del suspensor además está asociada con una fractura de carácter avulsiva. El tratamiento en la fase aguda de la lesión es convencional, con manejos antiinflamatorios locales, con frío en la zona, vendajes compresivos y dimetilsulfóxido, y todo esto acompañado con manejo del dolor principalmente, dependiendo de la severidad y de la lesión. Y principalmente para generar una buena cicatrización y reparación es fundamental el reposo. Y este puede extenderse a 9, 12 meses, siempre acompañado con un programa gradual de trabajo para aumentar la fuerza de los tejidos blandos cuando el caballo vaya a regresar al entrenamiento. Cuando hablamos de reposo, el reposo debe ser acompañado, debe ser absoluto cuando el caballo está en su proceso inflamatorio y de reparación. Sin embargo, cuando hay un proceso de cicatrización y de regeneración, y el colágeno que se está conformando, que es un colágeno tipo 3, que no tiene buena capacidad de tensión, necesita ser acompañado con un buen plan de trabajo para que se transforme en colágeno tipo 1. Fundamental, al igual que el diagnóstico de las lesiones en tendones y de musculatura, son las ecografías seriadas para evaluar la evolución y la reparación del tejido. El pronóstico puede ser incluso desfavorable en algunos casos. Se describe que solo un 20% de algunos caballos vuelven a las pistas, va a depender un poco de la lesión y de la ruptura o no completa de todo este aparato suspensor. Y obviamente va a ser mucho más desfavorable si se hace un tratamiento intralesional con corticoides en la etapa aguda, que no siempre está bien indicado. Otra afección que es sumamente frecuente, y esto ustedes lo van a ver en potrillos recién nacidos, prácticamente en neonatos, hablamos de neonatos los primeros 3 meses de vida, correspondan a las deformaciones flexurales, que por definición es una enfermedad ortopédica del desarrollo. Y las deformaciones flexurales se describen para
mencionar distintos desórdenes en el potrillo, ¿cierto? Principalmente asociado a dos fenómenos, la hiperflexión y la hiperextensión. Esta enfermedad puede afectar uno, dos o incluso los 4 miembros, y va a depender un poco de las características del potrillo, de la madre y de la gestación. La etiología es de carácter congénita o adquirida. Las congénitas son las más frecuentes, las adquiridas son un poco más raras. Y las congénitas afectan generalmente el carpo y las articulaciones metacarpofalángicas. Las adquiridas son específicas del aparato de sostén y afectan la articulación coronopedal o la articulación metacarpofalángica. Y las malformaciones, ¿no? Las deformaciones flexurales de carácter congénita están presentes al parto y frecuentemente reportan como causa su mal posicionamiento intrauterino. Hace referencia principalmente a crías grandes, a tiempos de gestaciones prolongados y a la presencia de mellizos. También puede ser una causa la histosia, sobre todo cuando el potrillo se mantiene más tiempo de lo normal en su proceso de gestación. Algunas placentitis, ¿cierto? Y también un parto prematuro a consecuencia de la placentitis, donde el potrillo nace de carácter inmaduro, y eso te puede estar generando la hiperextensión de la musculatura, de los tendones y de la musculatura. La hiperextensión de tendones es comúnmente vista en potrillos prematuros, gemelos, ¿cierto? Debido de la restricción que hay a nivel intrauterina. Sin embargo, también pueden estar adquiridas por debilidad muscular en potrillos dismaduros producto de la placentitis. El diagnóstico de las deformaciones flexurales es sumamente simple. Va a ser por medio de la observación y del examen físico. Nos vamos a encontrar con un potrillo que tiene dificultad para desplazarse, para la marcha, y muchas veces para apoyarse. La claudicación no es común, el caballo no presenta signos de inflamación, lo que sí va a presentar una laxitud tendínea o una contracción de tendones. Entonces, hablamos de una hiperextensión cuando el caballo presenta una laxitud tendínea y una hiperflexión cuando el caballo o el potrillo presenta una contracción tendínea. La claudicación no es frecuente, suelen no presentar signos de claudicación, pero si está presente puede ser atribuido a una sepsis articular. Nos podemos encontrar muchos potrillos que están con postración prolongada, y eso asociado principalmente al no poder apoyar, debido a que hay una severa hiperextensión de los tendones. Estos potrillos que presentan hiperextensión de nudo, principalmente, o articulación metacarpofalángica, tienden a apoyar y pisar y desplazarse con todo el nudo con el suelo, dejando la pinza y el casco elevado, ¿cierto? No teniendo mayor desgaste del casco y de la suela, y generando un daño constante tanto en la cuartilla como en el nudo debido a la hiperextensión y la laxitud que presentan esos tendones. En caso contrario, cuando hay hiperflexión o contracción tendínea, el caballo tiende a apoyar con la zona dorsal del dígito. Y eso obviamente, si lleva bastante tiempo, puede generar unos daños secundarios, principalmente a nivel de las articulaciones interfalángicas. El tratamiento es básicamente manejo. Se realiza, por un lado, la estabilización, que es fundamental, ya sea con distintos tipos de vendajes. Se puede utilizar yeso por algunas semanas para favorecer la limitación del tendón. Sin embargo, hay algunas afecciones, sobre todo cuando son de contracción tendínea, que pueden resolver solas
debido a que el caballo o el potrillo, al desplazarse de a poco, va a comenzar a generar mayor extensión de esos tendones afectados y se van resolviendo de forma normal. Pero cuando la condición es bastante severa, se debe apoyar con un tipo de manejo, enfocado principalmente en la estabilización, y cuando lo encontramos con contracción tendínea, está muy bien indicada la oxitetraciclina endovenosa, en dosis de 2 a 10 miligramos kilo, que la función que tiene es quelar el calcio y generar un poco de relajación tendínea. Cuando estas técnicas no funcionan en contracción tendínea o en hiperflexión de tendones, se puede indicar las cirugías, haciendo referencia principalmente a las desmotomías. Se acompaña o no, dependiendo de la severidad y de cómo han respondido a los tratamientos, un herraje de tipo correctivo con prolongación hacia craneal o con prolongación hacia caudal, dependiendo de la afección que presente. El pronóstico para las deformaciones congénitas es bueno, es bastante favorable, sin embargo requiere un apoyo y un manejo indicado y el compromiso de los propietarios, y va a depender básicamente de los manejos que se realicen y cuándo se detectan estos problemas. Cuando ya el potrillo ya tiene mayor edad y no se ha hecho mucho manejo, ya el pronóstico puede ser un poco más reservado. Pero es importante identificarlo tempranamente para comenzar con los manejos y con las correcciones. Finalmente, nos encontramos con esta afección que es la fijación patelar, que suele ser frecuente en algunos animales que están en pleno desarrollo, en unos potrillos de 1 o 2 años, incluso 3, asociado principalmente a la condición corporal y a la falta de desarrollo muscular. Y su etiología es debido a que el ligamento patelar medial se queda trabado en la tróclea medial del fémur a consecuencia principalmente de una laxitud ligamentosa, producto de un bajo tono muscular de los músculos cuádriceps. Por lo tanto, cuando nos encontramos con animales en crecimiento que presentan fijación de patela uni o bilateral, o de carácter intermitente o fija, puede ser atribuible netamente a la baja condición corporal y a la falta de desarrollo muscular y a su tonificación muscular. Por lo tanto, la indicación, más que terapéutica o quirúrgica, hace referencia al desarrollo muscular y a dar mayor tonificación en los músculos del muslo, ¿cierto? Y del cuádriceps. Los signos clínicos son bastante evidentes. Nosotros vamos a ver un miembro que es incapaz de extenderse, y existen aquellas fijaciones que son de carácter intermitente y aquellas que son definitivas que sí requieren un tratamiento ya quirúrgico. Obviamente acá nos encontramos con una afección que es producto de una laxitud y una inestabilidad ligamentosa, el ligamento patelar medial, y no presenta claudicación ni signo de dolor, solamente una afección de carácter mecánica que impide el correcto desplazamiento de ese miembro. Se va a diagnosticar por medio del examen clínico, que es bastante evidente, el caballo es incapaz de extender y deflectar ese miembro, va a haber una hiperextensión constante, y se pueden incluso tomar algunas radiografías de babilla para saber cómo está la integración de la articulación fémoro-tibio-patelar. El tratamiento, como se mencionó hace un rato, busca inicialmente, primero detectando la causa de esta inestabilidad o laxitud ligamentosa, la tonificación del desarrollo muscular, y si eso no resulta, se pueden realizar en forma local la aplicación de un cáustico que genere fibrosis de ese ligamento y se vuelva un poco más rígido. Como alternativa, también existe la cirugía, que es la desmotomía del ligamento patelar medial, describiéndose no mayores complicaciones y una tasa de éxito bastante elevada después de la cirugía.
El pronóstico de esta cirugía hace referencia a un 60 o un 90% una tasa de éxito, sin mayores complicaciones postquirúrgicas. Sin embargo, es importante que ese caballo comience con un trabajo gradual al ejercicio y que se esté evaluando constantemente para no generar o no encontrarse con alguna complicación postquirúrgica, que pueden ser seromas, inestabilidades articulares, fracturas de babilla, y algún cuadro de osteoartritis o, o meniscopatía. Muchas gracias.